Entonces vamos a entrar con parodoncia. Conjunto de tejidos que le brindan protección y soporte a la pieza dentaria. El parodonto es un conjunto de tejidos. Perdón. Parodoncia es la rama de la odontología que estudia al parodonto en condiciones normales. Le devuelve la salud cuando se ha perdido y en todo caso siempre mantenerlo saludable. Esa es la definición de parodoncia. Y en cuestión del parodonto, es el conjunto de tejidos que brindan protección y sostén a la pieza dentaria. Y esos tejidos es el tejido gingival, la encía, su ligamento parodontal que rodea la raíz del diente. Está el cemento, el tejido que aporta la pieza dentaria para que se ancle dicho ligamento. Y el hueso alveolar, que es realmente el que le da el soporte a la pieza dentaria. Estas estructuras las vamos a analizar, empezamos a analizar a la encía y posteriormente a las tres restantes. Vamos a tratar de cubrir esa primera parte de la definición, que es conocer al parodonto en condiciones normales. Significa que vamos a hablar de la anatomía y fisiología de dicho parodonto. Establecimos de que la encía forma parte de ese parodonto porque ella forma parte de la mucosa masticatoria. Y la otra parte de esta mucosa masticatoria es el revestimiento del paladar duro. Les hacíamos la observación que aunque no tuviéramos dientes, de todos modos masticamos, y es debido precisamente al accionar de la encía contra ese paladar, el paladar duro. Por eso está contemplada, obvio, entre los tejidos de soporte de la pieza dentaria, pero recordemos, doctora, que es tejido blando, no puede ella sostener en sí a la pieza dentaria. Es únicamente protección, recubrimiento hacia el hueso alveolar. Y derivado de ello, entonces empezamos a manejar precisamente directamente ya lo que se refiere a la encía. Y la definimos a ella de forma global como parte de la mucosa masticatoria que rodea el cuello de los dientes y se encuentra insertada sobre el hueso alveolar. El hecho de hacer esta definición es para hablar de las relaciones de ella con los tejidos duros, que específicamente es el hueso alveolar y las piezas dentarias, que son los que me van a permitir dividir clínicamente la encía en tres sectores. Hablamos de su encía marginal o encía libre, hablamos de la encía adherida o insertada, y hablamos de la encía papilar o interdentaria. Y ello porque la encía no lo está diciendo, y por esa relación que tiene con el hueso alveolar y con los dientes, me permite hacer esa separación. Así que por lo tanto tenemos dos sectores de la encía que hablan de los dientes, que es la encía marginal y es la encía interdentaria. La otra dice que tiene relación con el hueso, es obviamente la encía adherida. Y las empezamos a describir. Entonces, miren, de la encía marginal, lo que le estudiamos a ella en sí de forma particular es el surco gingival. Sabemos que la encía marginal rodea el cuello del diente a manera de collar, no está insertada. Les hacíamos la observación de que derivado precisamente a que rodea el cuello del diente, eso me da a mí una apariencia de normalidad, pero siempre recuerden que ella no está insertada. Por lo tanto, nuestro interés va precisamente a esta cavidad que se forma entre ella y la pieza dentaria, que es el surco gingival. Este surco gingival, recuerden que hay que recordar que se forma por la pared del diente
y por el epitelio interno que tapiza la encía marginal. Estúdienle al surco gingival la profundidad. Esa siempre hay que recordarla, es una profundidad que fluctúa de los 0 a los 2 milímetros. Si rebasan 2 milímetros de profundidad, entonces ya estamos hablando de patologías. La otra circunstancia nos interesa es que en el fondo del surco gingival está la verdadera unión entre la encía y el diente, y estamos hablando del epitelio de unión o adherencia epitelial. Recuerden que encía, la encía marginal, ese es el interés particular. ¿A qué nivel se encuentra la inserción? La inserción me refiero a la adherencia epitelial. Si está a 2 milímetros, qué bien. Menos de 2, perfecto. Pero si está más de 2, entonces hay patología y hay que checar obviamente bien y tratar de devolver, o sea, más bien de detener el daño y devolver la salud parodontal. Después nos pasamos a la encía adherida. Y esta encía adherida, lo que le estamos revisando a ella es su aspecto externo. Ella me da la impresión de ser, cuando está sana, de ser una encía que está firmemente insertada, que no se mueve y que obviamente me presenta un aspecto como de cáscara de naranja, que decíamos es el famoso punteado gingival, y que posteriormente veremos sus diferentes variaciones. Ella, entendamos que ese es su aspecto, la firmeza, la resiliencia y su aspecto de cáscara de naranja van de la mano. Son sinónimos de salud. Y si vemos el aspecto de la encía adherida, es diferente al aspecto de la encía marginal. La encía marginal me presenta un borde liso, que lógicamente me habla de la no inserción, a diferencia de encía adherida, que ella dice yo soy insertada, y al ser insertada, entonces me presenta este puntilleo que habíamos establecido, es el sitio donde están los brotes de los haces fibrosos, o sea, donde se insertan ellos, y lógicamente jalan hacia el interior, haciendo tracción, hace que deprima la encía en su superficie externa, de ahí que veamos ese punteado. Eso es lo que le vemos en encía adherida. Y también le mencionamos el ancho de la encía adherida, que debemos de recordar que es variable, pero usted debe de recordar que el ancho de encía adherida, cuando hablamos exclusivamente de encía adherida, es desde el surco marginal, que es el límite clínico entre la encía marginal y la encía adherida, hasta esta línea que se define perfectamente bien por el cambio de color, que es la línea o unión mucogingival. Esto ya es mucosa areolar y tenemos nosotros diferentes anchores de esa encía. Así que por lo tanto, aunque ustedes vean aquí en la sonda parodontal, tomo este ejemplo y este otro, vean que, por ejemplo, desde la encía marginal hasta la unión mucogingival, tengo 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de ancho. En esta la tengo en el nivel 5, desde encía marginal hasta la unión mucogingival, es 5, pero es todo. La encía marginal de estas medidas, réstenle 1 o 2 milímetros, que más o menos es la profundidad del surco gingival. Así que si a esta encía, a estos 5, le quito 1 milímetro, que sería la profundidad de la encía, la profundidad del surco gingival, entonces el ancho de mi encía adherida me quedaría de 4 milímetros. Y en este, si le doy 2 milímetros de profundidad al surco gingival, entonces la encía adherida me queda de 8 milímetros. O sea, esto es, les hago la observación, porque se hablará de cortes de la encía en altura. Entonces necesitamos saber realmente qué ancho tengo yo de encía adherida y no vaya a dejar a la raíz sin ella. Así que por lo tanto, tengan siempre en mente esta línea, la línea mucogingival, que me separa perfectamente mucosa areolar por su aspecto liso, por su aspecto delgado, por su aspecto liso
por su color rojo, que me hace diferencia con la encía, que tiene su aspecto punteado, es más pálida, porque ya está hablando de queratina, cosa que no tiene la mucosa alveolar, y por supuesto los grados de queratinización que me opacan el color al no permitirme ver la distribución de las redes sanguíneas. Eso es tu apoyo para que hables de encía y obviamente para que hables de lo que es la mucosa areolar. Eso es lo que le analizas a ella. Después tiene la encía interdentario papilar. Recuerda que ella se ubica en el espacio comprendido entre dos piezas dentarias que tengan contacto entre sí. Y a esta encía interdentaria le vas a estudiar la composición. Y hablamos de una encía, perdón, de una papila vestibular. Y hablamos de una papila linguano-palatina. Esta sería la palatina, esta será la vestibular, y un medio de conexión entre las dos se unen por la base. Y me la está uniendo en lo que le llamamos el col. Y este col se encuentra por debajo del punto de contacto. Esto me permite que las dos papilas queden unidas. Recuerda que se describió a cada papila. Entonces, cada papila la estamos describiendo de forma piramidal o de forma triangular, según sea la dimensión del nicho proximal. Lo único que sí cuidamos independientemente de esa forma, porque todo dependerá de la alineación de los dientes y cuál es la forma de ellos también, y la dimensión del nicho proximal. Pero lo que sí debemos de tener en consideración clara, que cada papila tiene sus bordes laterales cóncavos. O sea, estos bordes deben de ser cóncavos o ligeramente cóncavos. Y su vértice debe de llegar por debajo del punto de contacto. No olviden que estos bordes laterales son continuación de la encía marginal. No olviden que la porción central es continuación de la encía adherida y que esas son condiciones de normalidad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos espacios edéntulos, como en este caso, bueno, quedó edéntulo por la extracción, o tenemos pequeños espacios abiertos como en esta situación, recuerden que aquí la papila puede retraerse, puede sufrir recesión y perderse por completo. Incluso les hacíamos la observación de que cuando tengan ustedes necesidad de rehabilitar procesos, o sea, de eliminar procesos cariosos en caras proximales de los dientes, que traten de devolver el punto de contacto. Si no devuelven el punto de contacto, doctor, doctora, entonces cuando se triture el alimento no va a deslizar, sino el alimento va a traumatizar, o sea, vamos a tener nosotros impacto de alimento vertical, que lógicamente ese traumatismo continuo hará irritación de la encía, y también les hacíamos la observación, el hueso se remodela por presión, así que cada vez que el alimento se impacte, choca directamente a ese que será la cresta alveolar, y esto motivará a que ella empiece a sufrir reabsorción y por consecuencia recesión gingival. Eso es lo que debemos de contemplar de la encía desde el punto de vista clínico. Si la hemos entendido de esta forma de por qué se llaman así y qué las hace ser diferente una de la otra, a pesar de ser el mismo tejido, entonces ahora lo que nos hace falta revisar, por supuesto, son los aspectos histológicos. ¿Quiénes son los responsables de que una encía sea lisa, de que una encía me presente aspecto de punteado? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Por qué una encía se ve más delgada que la otra? Que en este caso, pues más delgada la encía marginal, más gruesa la encía adherida. Entonces analizaremos el aspecto histológico de ella. Para esto, recordemos que cuando hablamos del origen embrionario de los tejidos, se habló del mesodermo y del ectodermo. Del mesodermo se originan los tejidos que dan, bueno, voy a decir la redundancia, que originan al hueso, al ligamento y al cemento. Ellos derivan del mesodermo.
Y la encía es la única que la vamos a separar en dos tejidos, el tejido epitelial y el tejido conjuntivo. Por lo tanto, del mesodermo derivará el tejido conjuntivo y del ectodermo derivará el tejido epitelial. A esto los vamos a ver de forma independiente, porque naturalmente su origen es diferente, su composición es diferente, su comportamiento es diferente y ante las patologías reaccionan también de forma diferente. Así que entrando en ellos, entonces nosotros entendemos de que el tejido epitelial se le dice que pertenece a los epitelios escamosos estratificados. Estratificado porque son varias capas. Son 4 capas de células unidas íntimamente entre sí. Esos son los estratos. Y dice que es escamoso porque la célula al nacer va madurando, va cambiando de forma hasta que llega a morir, donde obviamente a la muerte se desprende en forma de escama. Así que esos extractos los tiene usted aquí identificados como el extracto basal y aquí tenemos la unión ya con el tejido conjuntivo. Madura la célula para hacer la capa del extracto espinoso, va madurando para el extracto granuloso y tenemos la capa córnea o extracto de queratina, que es obviamente ese grado de queratinización que tenemos es lo que nos brinda la protección al tejido conjuntivo y lógicamente pues a la intimidad de las propias células en sus diferentes capas. Ellos o este tejido, estos serían las células que ya están a punto de desprender y estas son las que se están ya levantando para exfoliarse. La actividad mitótica, doctora, decíamos en cierta manera es muy activa. Se nos dice que tenemos una renovación de epitelio bucal casi cada 24 horas. Lógicamente, pues eso siempre estará interviniendo por la continua fricción o roce de las mucosas, bien sea cuando hablamos, bien sea cuando comemos, cuando estamos hablando. Esto es lo que permite que esté un estímulo constante sobre ese tejido de recubrimiento. Así que por lo tanto, también a él, precisamente por su morfología, o sea, por su forma y su diferencia histológica, permite ubicarlo en sectores donde tienen función específica. Y este epitelio gingival, lo dividimos en 3 sectores. Tenemos un epitelio externo bucal, que comprende desde la porción más alta de la encía marginal, o sea, desde la cresta marginal, hasta la unión mucogingival, hablando del aspecto vestibular, que es el más fácil que podemos nosotros detectar. En el aspecto lingual, doctora, casi no es factible porque se une muy, igual que en el paladar, se une muy imperceptiblemente uno con el piso de boca, o sea, con la mucosa areolar que continúa con piso de boca, y en el superior, el paladar, la mucosa del paladar blando no nos permite visualizar perfectamente esa separación entre lo que es la encía y lo que es la línea mucogingival. Por eso nos dirigimos específicamente al aspecto vestibular. En este caso, entonces sí podemos hablar de que el epitelio bucal o el epitelio externo es o comprende desde la cresta marginal hasta la unión mucogingival. Y este epitelio externo es común tanto para la encía marginal, la encía adherida y lógicamente la encía interdentaria. Es el que queda afuera, por eso se llama también bucal, porque es el que está en contacto con el medio bucal, es el que todo el tiempo está bañado en saliva. Y tiene como característica particular este epitelio de ser escamoso, de ser altamente queratinizado, pero escamosos son todos. Pero él es altamente queratinizado o paraqueratinizado, o sea, es condición de no una queratinización al 100%,
pero igual se considera de normalidad estar dentro de esa situación. Esta queratinización se logra gracias al masaje y al uso. El uso significa que necesitamos hacer esfuerzos masticatorios, consumir alimentos ricos en fibra para que se active. Obviamente la formación que engruese esa capa de queratina, que a mayor grosor, por supuesto, dentro de armonía, me permite proteger al tejido conjuntivo y se protege también él mismo. A la vez, este epitelio me presenta estas proyecciones que se le llaman clavos o proyección dactilar, o sea, tiene forma de dedo. Hagan de cuenta que el epitelio se clava en el tejido conjuntivo como una manera de sostenerse con él, de tal manera de que con los movimientos de la masticación él no sufra ningún desplazamiento. Y por supuesto, decíamos de él, ¿cómo sabemos su condición de normalidad? Pues simple y sencillamente, doctor, doctora, que es una encía que no sangra. Te cepillas tus dientes mientras lo hagas en forma adecuada, es una encía que no sangra. Ejerces esfuerzos masticatorios, obviamente, es una encía que no sangra. Y la otra situación, doctor, doctora, el color rosa pálido que identifica a la encía en su condición de normalidad. Así que, por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de ese grado de queratinización por esos datos. Si la encía la ves de color rojo, no es que el epitelio se haya ido, el epitelio está ahí, nada más la capa de queratina está sumamente adelgazada. Y de ahí que las personas digan, cuando me cepillo los dientes, me sangran las encías. Así que por lo tanto, decíamos, a él no le voy a decir, es que su encía no está queratinizada. Pues no, porque él no me va a comprender eso, pero tú en tu interior sabes perfectamente qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que ha ocurrido y sabes cómo vas a corregir. Por eso les dice epitelio externo. Yo soy queratinizado o paraqueratinizado. Y me conservas así gracias al uso y gracias al masaje gingival. Es de la manera en cómo conservamos a ese epitelio. Este epitelio externo bucal que llega aquí a la cresta de la encía marginal. Cuando hable de cresta marginal, doctora, me estoy refiriendo a la encía marginal. Cuando llega aquí a la cresta marginal, o sea, la parte más alta de la encía marginal, se continúa con el epitelio interno o epitelio surcal. Este lo vimos precisamente cuando describimos a la encía marginal. Ahí les dijimos que el surco gingival tiene de límites el revestimiento interno de la encía y la pared del diente. Entonces lo volvemos a mencionar aquí. Epitelio interno o surcal. Este epitelio interno es obvio, escamoso, estratificado, pero no tiene capa de queratina y no tiene proyección dactilar. Este es un punto frágil para la encía. Y para protegerlo es precisamente, se protege él y protegemos al conjuntivo, más bien es aquí donde dijimos, ese epitelio interno actúa como una membrana semipermeable. Entonces, del conjuntivo se forma el fluido crevicular y se hable a través de él hacia el surco gingival. Recuerden que se mencionó que es un exudado de tipo inflamatorio, porque siempre hay que recordar que tenemos nosotros bacterias en esta área y que todo el tiempo van a estar obviamente produciendo sus productos, van a estar elaborando sus productos y que pueden entrar al tejido conjuntivo a través de ese epitelio interno. Si lo irritan al conjuntivo, entonces se expele el fluido crevicular. Es una forma de equilibrar. Desde el punto de vista normal, no lo notamos, no lo sentimos, pero tenemos proceso inflamatorio de la encía, tenemos cosa parodontal, entonces este fluido crevicular se incrementa. Este epitelio
Pues ese es el punto débil del epitelio interno, la ausencia de queratina y obviamente la ausencia de la proyección dactilar. Este epitelio se forma en el momento en que el diente hace erupción, cuando empieza a hacer erupción, al aflorar a cavidad bucal, entonces el epitelio externo, que es el único que tenemos en ese momento, el epitelio externo se une con el epitelio con el epitelio del esmalte, se me fue el nombre, el epitelio reducido del esmalte, creo que tiene ese nombre. O sea, se unen los dos, en ese momento se unen, y es conforme el diente va erupcionando, la corona va aflorando, entonces el epitelio interno se va profundizando para formar el surco gingival. Y este epitelio surcal se une al epitelio de unión, que es la verdadera unión entre el diente y la encía. Así que este epitelio de unión, que también es escamoso, es estratificado, no es más que una banda de células que están rodeando el cuello del diente precisamente para permitir el anclaje de la encía sobre el tejido dentario. Esos son esa es la descripción que tenemos para el epitelio de la encía, el epitelio gingival. Recuerden, epitelio externo o bucal, y es común para los tres sectores de la encía. Epitelio interno surcal es el que forma la pared blanda del surco gingival. El epitelio de unión o adherencia epitelial, que es la verdadera unión del diente, de la encía con el diente, y se encuentra máximo a 2 milímetros de profundidad del surco gingival en condición normal. Puede medir más, pero ya estaríamos hablando de patología. Revisado esto, entonces podemos nosotros hablar del tejido conjuntivo. No sé si tengan preguntas antes de tomarlo a él. Ahora, ¿cómo dijo que se llamaba la que se une? ¿Todo bien? Creo que no te escucha, David. ¿Qué requiere? Un compañero tiene una duda, pero no se escucha. No sé si quiera repetirla. ¿No? Unión del diente con la encía, algo así dijo. Es que no lo escuché bien ahí. El epitelio de unión. Ajá, sí, ese. El epitelio de unión o adherencia epitelial es la verdadera unión de la encía con el diente. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Vamos a dar la introducción al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene todos los elementos necesarios para que la encía desempeñe la función que le es característica a ella. Hablaremos de su elemento precursor, o sea, de la célula que la origina, el tejido conjuntivo, del elemento más rico que tenemos ahí, que son las fibras, que reciben el nombre de fibras gingivales. Hablaremos de fuentes de irrigación, inervación y presencia de ganglios linfáticos para poder explicar las características clínicas de la encía. O sea, ahora sí comprender por qué son así. En primer lugar, el elemento precursor, la célula que origina el tejido conjuntivo, es el fibroblasto. Es una célula pluripotencial con capacidad para generar más fibras y obviamente recuperar aquellas que se han perdido, bien sea ya por edad, bien sea porque se han roto, y en cierta manera también tiene capacidad como para fagocitar. Esa célula se encuentra distribuida a todo lo largo del tejido conjuntivo. Tiene de forma de estrella, tiene varios núcleos, son de forma ovalada, y su forma madura pues le llamaremos fibrocito. Estos fibroblastos originarán a las fibras que presentes en la encía reciben el nombre de fibras gingivales. Todas ellas son colágeno, o sea, la materia prima por la cual ellas están elaboradas es colágeno puro.
La idea de las fibras gingivales es que entre todas ellas le van a dar una firmeza lo suficientemente necesaria para que la encía marginal, cuando nosotros estamos masticando alimento, no se levante, no se separe de la superficie del diente. Todas en conjunto permitirán que la encía se adhiera o se inserte sobre la superficie. O bien sobre el hueso alveolar. Impiden que la encía se vaya desplazando del hueso alveolar. Eso es lo que hace. Todas ellas lo que hacen es soportar las fuerzas de la masticación por esa capacidad de resiliencia. Reciben la presión, pero a la vez la transforman en estímulo para que el hueso sea el que no reciba, se adapte a ese ejercicio y a la vez permita la tonicidad de estas fibras sobre el hueso y obviamente su inserción hacia la superficie del diente. Como estamos hablando de 3 sectores, entonces a este grupo de fibras gingivales se dividen en 4 sectores y tienen marcados las fibras gingivodentales. Tienen marcado ustedes aquí las fibras circulares, las fibras gingivo-óseas y las que no están plasmadas ahorita aquí son las fibras transeptales. Entonces, de acuerdo a la descripción de ellas, podemos empezar a definir. Y fíjense bien cómo está la situación. Cuando hablamos de fibras gingivales, entonces está una relación del diente con el hueso, para que no nos confundamos el día de mañana con las fibras parodontales o fibras principales del ligamento parodontal. Cuando hablamos de fibras gingivodentales, significa que estoy hablando de la encía y del diente. Necesito pensar en una parte de la encía que precisamente haga relación con la pieza dentaria y obviamente en ella. Y tenemos 2 sectores, la encía marginal y la encía interdentaria. Ellas dos, en sus definiciones, les dijeron qué relación tienen con el diente. Una rodea el cuello del diente a manera de collar. El otro sector dice, yo estoy entre 2 piezas dentarias siempre y cuando tengan contacto entre sí. Entonces, ¿gracias a quién se debe esa situación? En primer lugar, fibras gingivodentales. Las fibras gingivodentales dicen que ellas se insertan en el cemento del diente, inmediatamente por debajo de adherencia epitelial. Y de aquí se abren como abanico, o se abren con 3 direcciones. Y van a unirse precisamente a la unión del epitelio con el conjuntivo. Unas se van a la parte más alta, o sea, la cresta marginal. Otras se van a la unión de la encía marginal con la encía adherida, hagan de cuenta que terminan en el surco marginal, donde es el límite clínico entre la encía y el diente. Y el otro grupo le va rodeando hacia el hueso alveolar para mezclarse con las fibras que le pertenecen a la encía adherida. Si lo analizamos y le pone un poquito de sentimiento, entenderá que estas fibras gingivodentales pertenecen a la encía marginal, porque ellas dicen, me voy a la cresta marginal, me voy a la unión de la encía marginal con la encía adherida, o sea, el surco marginal. Ellas son las responsables de que la encía marginal se adoce sobre la superficie dentaria, forman el cuerpo de la encía marginal y a la vez forman parte de lo que será la encía interdentaria porque formarán parte de la base de la base de la Ok. ¿Nos ponen la pared, ma? Bueno, tienen ustedes aquí en esquema estos pequeños círculos. Estos pequeños círculos le corresponden a las fibras circulares. Estas fibras circulares dicen que rodean al cuello del diente en forma de anillo. Son fibras exclusivas del tejido conjuntivo. Entonces, si estas rodean el cuello del diente en forma de anillo, hay un sector de la encía que les dijo más o menos lo mismo. Rodeo el cuello de los dientes a manera de collar.
Entonces, en ese sentido, quiere decir que las fibras circulares son las que también forman parte de la encía marginal y prácticamente son las responsables de que esa encía marginal no se separe del diente cuando estamos haciendo procesos de masticación. Y si están así esquematizadas en círculo, haga de cuenta que las cortaron. Una fibra gingival, circular, perdón, pues hagan de cuenta que se trata de una liga, nada más. Entonces, si cortamos el sector, le quedará el brote, que es lo que le corresponde a este punto. Así que estas fibras son las que forman a la encía marginal. Después tienen ustedes, déjenme ver si está pegando. Aquí las tienen otra vez, las fibras circulares, exclusivas de tejido conjuntivo. Y después tienen ustedes las fibras gingivo-óseas. Las fibras gingivo-óseas dice que son numerosas, son cortas, son pequeñas, por decirlo así, y se unen, se encuentran ancladas sobre el hueso alveolar y se van a la unión del epitelio con el conjuntivo. Estas fibras gingivo-óseas me está diciendo que la encía tiene relación con el hueso alveolar. Por lo tanto, las fibras gingivo-óseas forman el cuerpo de la encía adherida. Ellas son las responsables de que la encía adherida sea firme, sea elástica, sea resiliente, que tenga ese punteado. Y vamos a tratar de finalizar con fibras transeptales. Fibras transeptales te dicen que nacen inmediatamente por debajo de adherencia epitelial del cemento de una pieza, forman bases horizontales y se van al cemento de la pieza vecina, no importando la distancia que tengan que recorrer. Pasan por encima de la cresta alveolar sin tocarlas. O sea que estas fibras transeptales, su relación es diente a diente. Por lo tanto, entenderemos que están en el espacio interproximal. Ellas son las que forman el col, o sea, la base de las papilas. Son las responsables, obviamente, de que ahí esté asentada la papila vestibular y la lingualo-palatina. Estas fibras todo el tiempo van a estar presentes. Y aunque tenga enfermedad parodontal, lo único que van a hacer es cambiar trayecto. En lugar de estar de forma horizontal, pueden formar rutas oblicuas, porque obviamente, como están insertadas por debajo de adherencia epitelial, conforme el hueso